Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Este fanfic contiene lemon, por lo que en este video será omitido. Si quieren verlo tendrán que cumplir una meta de likes de 400, una vez la cumplan subiré la versión lemon en Facebook y Telegram. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Agradecimientos especiales a Unknown, quien me ayudó con la creación del boceto de el Naruto de la imagen de la miniatura. También quisiera informarles, que me creé un canal extra donde comenzaré a subir fanfics de otros fandoms. El link de este canal estará en la descripción de este video. Capítulo 1. Uzumaki Naruto, de 5 años, estaba teniendo una pesadilla. Esto no era nada inusual considerando su vida. El orfanato donde vivía estaba lleno de cuidadores, que lo odiaban y se aseguraban de hacerle la vida lo más miserable posible, lo que incluye recompensar a los otros niños por acosarlo. Sin embargo, antes de que la pesadilla pudiera avanzar mucho, cambió. Sintió una calidez reconfortante y vio la imagen de una mujer de piel oscura, ojos rasgados y cabello carmesí, igualmente carmesí. Poseía una belleza que ninguna mujer mortal podría jamás alcanzar. En el sueño, sostenía al niño pequeño y le acariciaba el cabello para consolarlo, murmurándole palabras suaves al oído, y él se relajó, olvidando la pesadilla para siempre. Uzumaki Naruto, de 7 años, tenía frío, estaba mojado y tenía hambre. Esto no era nada nuevo para él, ya que la gente solía negarse a venderle comida. Naruto sabía que la poca comida que conseguía no era suficiente, pero de alguna manera logró sobrevivir sin parecer desnutrido. Tenía frío y estaba mojado por la lluvia y no tenía dónde refugiarse, así que simplemente vagaba sin rumbo por las calles, con la esperanza de encontrar un lugar donde pudiera esperar a que dejara de llover. Vio un puesto de ramen que olía delicioso y decidió arriesgarse a entrar, con la esperanza de que no lo echaran como en todas partes. Se sentó en uno de los taburetes y suspiró aliviado por estar a salvo de la lluvia y poder descansar sus pies doloridos. ¿Qué te gustaría?, preguntó un hombre de mediana edad, mirándolo con claridad. ¿Puedo quedarme aquí un rato?, preguntó el pequeño rubio, con la esperanza de que no le gritaran si no pedía nada. ¿Seguro que no quieres nada?, preguntó Ichiraku Teuchi, algo preocupado, pues el chico parecía a punto de desmayarse. Sí, no tengo mucha hambre, dijo Naruto, pero el lastimero gruñido de su estómago lo traicionó, obligándolo a bajar la mirada avergonzado. No me parece así. Espera ahí, chico, te traeré algo de comer, declaró Teuchi. No tengo dinero, murmuró Naruto, intentando no parecer triste. Había aprendido desde pequeño que la gente se enojaba o se burlaba de él si estaba triste. No te preocupes, niño, hoy invito a la casa, respondió Teuchi. Regalar comida iba contra el buen sentido comercial, pero al ver al pequeño rubio que parecía no haber sonreído ni una sola vez en su vida y que claramente llevaba días sin comer, no pudo hacer nada más. La sonrisa vacilante en su rostro confirmó que su decisión era la correcta. Unos minutos después, una niña de unos 11 años le puso un tazón de ramen delante a Naruto. El olor de la comida ya le hacía salivar. Hola, soy Ayame, ¿cómo te llamas?, preguntó con una sonrisa. Devolviendo la sonrisa con una sonrisa desconocida, respondió Naruto. Un placer conocerte, Naruto. Uzumaki Naruto, de 9 años, yacía en una cama de hospital, recuperándose de la brutal paliza que había sufrido hacía poco. Lo habían pillado robando y sus pretendidas víctimas lo habían usado como excusa para golpearlo hasta casi matarlo. Era doloroso, pero iba a volver a hacerlo, porque simplemente no tenía otra opción. Le cobraban el triple del precio habitual por todo, y la pequeña ayuda para huérfanos que recibía de la aldea no le alcanzaba para pagar todo lo que necesitaba para sobrevivir. Sobre él estaba una enfermera con una expresión de enojo y odio en su rostro, sosteniendo una jeringa. Su boca se torció en una sonrisa mientras inyectaba el contenido de la jeringa en su brazo, segura de que el demonio que le había arrebatado a su marido finalmente moriría. Cuando salió de la habitación, el pequeño rubio ya empezaba a arder de fiebre mientras su cuerpo intentaba combatir la agresiva sustancia extraña.
Sumado a sus heridas, debería haber estado demasiado débil para sobrevivir al daño en su cuerpo, pero una repentina oleada de calor familiar lo recorrió y le dio la fuerza para salir adelante. Cuando despertó al día siguiente, completamente recuperado, lo único que recordaba era que lo abrazaban y se sentía seguro. Unos mechones de cabello carmesí intenso le colgaban frente a la cara y una voz encantadora y hermosa le tarareaba algo al oído. Uzumaki Naruto, de 10 años, temblaba en su pequeño apartamento. Era el único que vivía en el edificio, pues todos los demás inquilinos se habían mudado, pues no querían vivir en el mismo edificio que el demonio. Era pleno invierno y no tenía calefacción. Para colmo, alguien le había lanzado una piedra a la ventana, así que hacía casi tanto frío dentro como fuera. Se habrían mudado a otro apartamento del edificio, pero todos tenían las ventanas rotas. Estaba pensando en qué podía hacer para entrar en calor, cuando un calor repentino recorrió su cuerpo y cayó inconsciente. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba frente a una cabaña de aspecto acogedor en medio de un bosque, con una gran roca al lado. Había un trozo de papel pegado a la roca, pero ya no le prestó atención. Sin nada mejor que hacer, se acercó a la puerta y llamó, sin esperar encontrar a nadie dentro. Al oír que alguien se movía, se puso nervioso y casi salió corriendo, pero al final decidió no hacerlo. La puerta se abrió y se quedó sin aliento ante lo que vio. Una mujer de una belleza tan inimaginable que no podía ser humana, con ojos rasgados de color carmesí y un cabello tan rojo que parecía estar en llamas al reflejarse en la luz. Su piel lucía un atractivo bronceado oscuro y su cuerpo perfecto estaba cubierto por una yukata corta negra y roja que revelaba un generoso escote y dejaba sus piernas al descubierto. Más concretamente, reconoció a esta mujer, la había visto en sus sueños muchas veces. «¿Eres tú?», susurró con asombro y anhelo. «Oh, ¿te acuerdas de mí?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta, y Naruto tembló al escuchar la familiar y encantadora voz que lo había consolado tantas noches, cuando todo el mundo parecía tan cruel y odioso. Sin pensarlo, se acercó a ella y la abrazó por la cintura. «Me has cuidado desde que tengo memoria, claro que te recuerdo». Se atragantó, intentando contener las lágrimas al pensar que por fin podía hablar con ella. «Me pregunto si todavía pensarías eso si supieras quién soy», se dijo a sí misma después de superar la sorpresa de ser abrazada así. «Me llamo Naruto, ¿quién eres?», preguntó con la mayor cortesía posible, sin querer ofenderla. «Puedes llamarme Kusana». «Soy el Kyuubi», le dijo la ahora llamada Kusana. Naruto acababa de notar las 9 colas de zorro de color rojo anaranjado balanceándose detrás de ella. Había oído hablar del Kyuubi. Se decía que era un zorro gigante y malvado de 9 colas, que había atacado la aldea hacía 10 años. Kusana había dicho que ella era el Kyuubi y que tenía 9 colas de zorro, pero era la persona más amable que había conocido. Para él, esto solo podía significar que la aldea había hecho algo para enojarla, ya que era imposible que alguien tan amable como ella la hubiera atacado sin motivo. Para él, los aldeanos siempre habían sido gente cruel y malvada, así que le parecía lógico que hubieran hecho algo para provocar su ataque. «¿Te hicieron algo que te hizo enojar?», preguntó con cautela. Kusana se sobresaltó, pues esperaba que retrocediera presa del pánico en lugar de preguntarle algo sorprendentemente cercano a la verdad. Una vez que se recompuso, cargó al niño, lo llevó a su cama y se acostó con él. Naruto se sintió más feliz que nunca. Si hubiera podido, se habría quedado en sus brazos por el resto de la eternidad. «En cierto modo, sí hicieron algo», dijo, y Naruto se giró hacia ella, prestándole toda su atención. «Me atraen los lugares donde abunda la malicia y la corrupción humana. Lo presentí en Konoha, que vino a advertirme. Si la gente no cambia, la destruiré». Antes de que pudiera decir una palabra, me atacaron y contraataqué. Si ese Yondaime Hokage tuyo no hubiera sido tan loco como para invocar al dios de la muerte, habría destruido la aldea por atreverse a atacarme. «¿Entonces solo ibas a decirles que fueran mejores personas y te atacaron?», preguntó Naruto en shock. «Sí, y ahora te odian porque estoy sellado dentro de ti». Naruto reflexionó un rato sobre esta información mientras el Kyuubi observaba con curiosidad, esperando ver cómo reaccionaría.
Esperaba que se alejara y empezara a gritarle acusaciones, pero resultó ser un humano bastante impredecible. Bueno, me alegra que estés conmigo, quiero estar contigo para siempre. ¿Te casarías conmigo? No sabía realmente qué significaba que ella estuviera sellada en su interior, ni entendía del todo qué era el matrimonio, pues no tenía a nadie que se lo explicara, pero sabía que las personas casadas debían permanecer juntas para siempre, que era lo que él deseaba. Roxana lo miró con incredulidad, antes de soltar una risa incontrolable al enterarse de que su contenedor de 10 años le acababa de proponer matrimonio. Oh, Naruto, jajajaja, eres increíble. Finalmente, controlando la risa, continuó. El hecho de que esté sellada en ti por el poder del dios de la muerte significa que vamos a estar juntos por mucho tiempo. En cuanto a casarme contigo, bueno, solo podría casarme con alguien que fuera mi igual, y tú no lo eres. Naruto pareció abatido por un momento antes de que una expresión de feroz determinación cruzara su rostro. Entonces seré tu igual. Aunque me lleve el resto de mi vida, haré lo que sea necesario, pero seré tu igual y luego me casaré contigo. Prometo que nunca me rendiré, puedes contar con ello. Declaró. Roxana simplemente le sonrió con desconcierto, pero comprendió que esto significaba mucho para él y no iba a desanimarlo. Además, su deseo de ser fuerte solo lo ayudaría en la vida, aunque fuera por una razón bastante extraña. Ichiraku Ayame, de 17 años, estaba llevando algunas compras al apartamento de Naruto, con la intención de prepararle un poco de su ramen reconfortante especial que le gustaba comer cuando estaba molesto. El rubio había reprobado su examen de genin el día anterior y estaba un poco molesto. Naruto vivía en la zona mala de la ciudad y normalmente sería una pésima idea que una joven anduviera sola por allí, pero hacía tiempo que no pasaba eso. Hacía unos años, matones de las bandas criminales locales venían a extorsionar a su padre para que les pagara por su protección, pero de repente eso había cesado. No sabía por qué, pero lo agradecía. Naruto también le había asegurado que estaba completamente a salvo en esos lugares, y hasta el momento había tenido razón. Lo que no sabía era que varios delincuentes locales la vigilaban. Contrariamente a lo que la gente podría pensar si lo supiera, no era por intención de robarle ni nada peor. De hecho, era para protegerla. Sabían que nadie en esa parte de la ciudad se atrevería a ponerle la mano encima a la bonita camarera de ramen, pero en este caso valía la pena tener mucho cuidado, ya que se armaría un infierno si le tocaban un solo cabello de la cabeza. Uzumaki Naruto había tenido que recurrir al crimen años atrás para llegar a fin de mes, y había visto a varios matones extorsionando a los Ichiraku, que eran las únicas personas en la aldea que le importaban. Después de conocer a Roxana y hacerle la promesa de convertirse en su igual para ser digno de su mano en matrimonio, se lanzó a un régimen de entrenamiento casi suicida que lo dejaba exhausto todos los días. Esto lo había dejado necesitando más dinero, lo que no le dejó otra opción que adentrarse más en el submundo criminal. En pocos años, se había hecho con el control de casi todo, a pesar de tener solo 13 años. Los criminales de Konoha descubrieron rápidamente que un decidido joven de 13 años con entrenamiento ninja, que por cierto había necesitado ser lo suficientemente astuto para sobrevivir en una aldea que lo odiaba, era mucho más peligroso de lo que parecía. Uno de los últimos líderes criminales en caer en la campaña de Naruto tuvo la idea de amenazar con secuestrar a Ayame y convertirla en una prostituta para sus hombres. La gente todavía se estremecía cada vez que pensaba en lo que la rubia le había hecho al hombre. Para entonces, los criminales de la aldea habían desarrollado suficiente instinto de supervivencia como para comprender que era mala idea atacar a un dragón dormido. Muchos creían que Naruto era en realidad el Kyuubi en forma humana, pero eran lo suficientemente inteligentes como para comprender que, si era cierto, era una estupidez hacerlo enfadar, algo que el resto de la aldea aún no había aprendido. Los shinobi aún se creían superiores a él y no lo consideraban una amenaza, así que lo insultaban cada vez que lo veían, y los civiles no creían que se defendiera, ya que no lo había hecho antes. Se equivocaron por completo en ese aspecto, ya que Naruto había desviado las actividades de los criminales hacia quienes creían poder abusar de él sin consecuencias. Al principio, fue sutil, pero empezaban a sentir el aguijón de los robos planificados, el chantaje, la extorsión y otros delitos.
Sin embargo, una cosa que no se toleraba era la violación, y cualquiera que cometía ese delito en particular era rápidamente perseguido y asesinado de diversas formas dolorosas. Todo esto era la razón por la que el submundo criminal protegía a los Ichiraku en general y a Ayame en particular. Sabían que si sufrían algún daño, Naruto los analizaría como un segador buscando al responsable. En general, las cosas habían mejorado para ellos. El rubio contenedor demoníaco podía ser joven, pero era inteligente para su edad y mantenía todo en orden. Desquiciados como asesinos en serie y violadores, eran eliminados rápidamente para que no causaran problemas ni llamaran la atención innecesariamente. Los ninjas se mantenían a raya gracias a su discreción, y Naruto no era un codicioso como muchos otros líderes criminales. Solo guardaba el dinero que necesitaba e invertía el resto en el sistema para que todo funcionara. Se tomaba en serio su responsabilidad como líder, lo que le granjeó un gran respeto y lealtad, por lo que apenas había necesidad de vigilar a cualquiera que se pasara de la raya. Pero seguía siendo aterrador cuando se enojaba, por eso Ayame siempre tenía una escolta oculta. Su puesto de ramen también atraía a muchos clientes, gracias a la gente que le era sincera y quería asegurarse de que la chica que tanto apreciaba estuviera a salvo. Uzumaki Naruto, de 15 años, estaba una vez más dentro de su sello. Entraba al sello a menudo, siempre ansioso por ver a la demonio pelirroja con la que había jurado casarse algún día. Durante los últimos 5 años se había esforzado al máximo sin descanso. La regeneración que le otorgaba el Kyuubi sellado le aseguraba no dañarse permanentemente. Había intentado aprender absolutamente todo lo que lo hiciera más fuerte, pero desafortunadamente no era mucho. Al parecer, las técnicas shinobi no se guardaban en la biblioteca pública para que todos las leyeran, aunque sí logró aprender algunas cosas, como ejercicios de control de chakra y fuinjutsu. Naruto pensó que la única razón por la que había podido conseguir libros de fuinjutsu era porque era un arte en extinción. El fuinjutsu había resultado ser una materia particularmente difícil, pero desde que aprendió la técnica del clon de sombra hacía 2 años, las cosas habían mejorado. Sin duda, el día en que Mizuki pensó en usarlo como chivo expiatorio por robar el pergamino de los sellos prohibidos fue un golpe de suerte. Tras descubrir el secreto de la transferencia de memoria del clon de sombra, pudo experimentar con fuinjutsu sin correr el riesgo de convertirse en vapor atómico. Seguía reprobando la academia cada año por alguna excusa absurda que inventaban los instructores, pero sabía que no podrían mantenerlo así eternamente. De todas formas, no importaba, se fortalecía cada día y no podían hacer nada para detenerlo, al igual que no importaba que editaran sus puntuaciones deliberadamente para que siempre quedara último. «Buenas noches, Naruto, ¿me extrañaste?», preguntó Kusana con una sonrisa burlona al aparecer detrás de él y posar las manos sobre sus hombros. Ya no era tan pequeño como antes, pero tampoco tan alto como ella, aunque su cuerpo mostraba la musculatura que le estaba dando su duro entrenamiento. Siempre Kusana. Naruto suspiró felizmente al estar cerca de ella nuevamente. ¿Has estado entrenando hasta el agotamiento otra vez? Sí, pero realmente necesito salir de la academia, o si no, me quedaré estancado solo por no tener acceso a ninguna técnica nueva, se quejó Naruto. Bueno, no puedo ayudarte con eso, aunque creo que podría decirte quiénes fueron tus padres, dijo Kusana. Había considerado si decírselo o no, y si su suposición era correcta, pero al final estaba bastante segura de que sí. Además, no era como si contarle sobre sus padres o sobre algunas de sus habilidades fuera a perjudicarla a largo plazo. Si Naruto hubiera estado enojado con ella hace tantos años, no se lo habría dicho, ya que podría haber usado ese conocimiento en su contra en el futuro, pero tal como estaban las cosas, probablemente haría cualquier cosa que ella le pidiera. ¿En serio? ¿Cómo lo supiste?, preguntó Naruto con curiosidad. No estaba tan desesperado por saber de sus padres como antes, pero aún así sería bueno saberlo. Basándome en la sensación de tu chakra y en tu forma de ver, diría que eres el hijo del Yondaime Hokage y una kunoichi pelirroja que luchó contra mí esa noche. Naruto la miró conmocionado. Definitivamente no se esperaba eso. El Yondaime. Eso significa que sacrificó a su propio hijo para sellarte. ¿Y qué hay de mi madre? ¿Sabes su nombre?, preguntó Naruto apresuradamente. Kusana lo fulminó con la mirada por la pregunta estúpida.
Claro que no sé su nombre, Naruto. No nos presentamos antes de pelear. Solo sé que era pelirroja y que su chakra se sentía similar al tuyo. Parecía capaz de formar cadenas con su chakra. Las cadenas eran extraordinariamente fuertes, así que podría haber sido una habilidad de linaje. Naruto pareció un poco avergonzado por un segundo antes de mostrarse intrigado. Si un ser tan poderoso como el Kyuubi decía que esas cadenas eran fuertes, entonces valía la pena investigarlo. ¿En qué era similar nuestro chakra? Bueno, se siente denso a falta de un mejor término, como si estuviera más comprimido que el chakra de la mayoría de las personas. ¿Mi padre usó alguna habilidad interesante? Preguntó con entusiasmo contenido, pensando ya en maneras de reproducir las cadenas y cualquier otra técnica poderosa de la que pudiera oír hablar. Bueno, aparte de ese truco de teletransportación suyo y el sello de la muerte del segador, hizo estas esferas giratorias hechas de chakra puro, le dijo. Genial, muchas gracias, Xana. Esto me ayudará mucho a ser lo suficientemente fuerte como para casarme contigo. ¿Aún estás decidido a lograrlo? Le preguntó divertida. Por supuesto que te amo y quiero que me reconozcas como digno de ti, declaró Naruto con firmeza, mientras el Kyuubi lo miraba con sorpresa, pues era la primera vez que le decía que la amaba. ¿Me amas? ¿No te das cuenta de que tienes muy pocas posibilidades de igualar mi poder? ¿No sería más sensato centrar tus intereses en una chica humana? Ni siquiera yo conozco la manera de hacerte tan poderoso. Intentó razonar con él con torpeza. Era un territorio completamente nuevo para ella. Nadie le había declarado jamás su amor y ella nunca lo había considerado realmente, pero le gustaba de verdad el adolescente rubio y no quería verlo desperdiciando su vida persiguiendo un objetivo que bien podría ser imposible. No importa cuán pocas posibilidades haya, encontraré la manera de hacerlo. Además, eres la única mujer a la que podría amar así. Me consolaste cuando no podía dormir, me sanaste cuando me dolía, me abrigaste en los inviernos y siempre has estado ahí para mí. Solo por eso, siempre te habría amado, pero te he conocido como persona estos últimos 5 años y me enamoré de ti como mujer. No importa si me lleva toda la vida, encontraré la manera de ser tan fuerte como tú y espero que me aceptes como tu esposo. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por eso. ¿Dice algo? ¿Y entonces qué tal si me dejas salir de este sello? Preguntó Xana con sarcasmo, sabiendo que no iba a hacerlo. ¿Quieres decir que podría haberte liberado en cualquier momento? Preguntó Naruto con incredulidad. Xana lo miró sorprendida, creyendo que ya lo sabía. Pues claro, ¿qué creías que era ese papel con la palabra sello escrito? ¿Te refieres al que está en la roca de allá? Preguntó Naruto. Esa es. Respondió ella con tono divertido. Solo tengo que arrancarlo, ¿no? Preguntó mientras se acercaba. Espera, ¿de verdad vas a hacerlo? ¿Te das cuenta de que te va a matar, verdad? Preguntó sorprendida. Sabía que el rubio la quería, pero no esperaba que estuviera tan dispuesto a dar su vida para liberarla. En realidad, no lo sabía, admitió. Pero no importa. Has hecho mucho por mí a lo largo de los años y no me importa dar mi vida por tu libertad. Xana no pudo contener la risa ante sus palabras. Oh, Naruto, eres realmente excepcional, por estar tan dispuesto a dar tu vida por mi libertad, a pesar de que tenía la intención de destruir tu aldea cuando naciste. Sí, sobre eso, ¿podrías asegurarte de no lastimar al viejo Teuchiya y Ame? Son buenas personas. ¿Ah, sí? ¿Me pedirías que los perdonara solo a ellos? Creí que me pedirías que no atacara la aldea a cambio de mi libertad. Bueno, por lo que he visto en la mayor parte del pueblo, merece ser atacado y esos dos son los únicos que conozco que son personas verdaderamente decentes. No te preocupes, Naruto, ni siquiera destruiré la aldea inmediatamente. Incluso si no hubiera estado sellada dentro de ti, habrías sido un anciano antes de que regresara a destruir la aldea si no hubieran cambiado. Además, si me liberas de este sello, creo que puedo dejar tu cuerpo sin matarte, aunque será doloroso para ti, declaró Xana tras considerarlo un momento. Obtener su libertad sería maravilloso, pero honestamente no podía atreverse a matar despiadadamente a este joven valiente y de corazón puro. Resultaba irónico que él, más que nadie en la aldea, poseyera la voluntad de fuego de la que tanto gustaba hablar, y nadie la viera.
Senju Hashirama había sido un hombre similar, con su sueño de unir a varios clanes ninja y forjar una paz duradera. Finalmente, fracasó, por supuesto, y la aldea que había creado se convirtió en una sombra corrupta de lo que él había creado, pero sus intenciones habían sido puras. Bueno, al menos podría haber tenido la voluntad de fuego. El odio de los aldeanos le había impedido sentir verdadera lealtad hacia la aldea. En cambio, solo se preocupaba por sus allegados y había cerrado su corazón a todos los demás. Entonces ya no hay razón para posponerlo. Deberías habérmelo contado hace años. Me habría encantado liberarte cuanto antes, comentó Naruto mientras se acercaba al sello y lo arrancaba sin pensarlo 2 veces. Uzumaki Naruto, de 17 años, junto con sus compañeros de 13, Uchiha Sasuke y Haruno Sakura, esperaban a su sensei asignado. Ya había decidido que le disgustaba el hombre por hacerle perder 3 horas de su día llegando tarde. Para Naruto, su tiempo era importante. ¿Cómo se suponía que iba a ser lo suficientemente fuerte como para casarse con la mujer que amaba por encima de todo si perdía el tiempo? El nuevo profesor Chunin, Umino Iruka, aparentemente había decidido que Naruto no era la reencarnación del zorro demonio y lo había aprobado. Naruto habría querido conocerlo mejor si no hubiera sido uno de los que lo habían reprobado deliberadamente el año anterior. Aún así, terminó último, a pesar de no haber perdido ningún combate de entrenamiento y de que sus exámenes escritos eran bastante buenos. Lo que haya hecho que Iruka finalmente viera la luz no se extendió a los demás instructores, quienes se aseguraron de corregir sus calificaciones para que fueran las peores de la clase con diferencia. Habían pasado 7 años desde que declaró que se casaría con Kusana y había dedicado casi cada momento de vigilia a ese objetivo. No había podido conseguir ningún jutsu, pero hacía tiempo que se había dado cuenta de que, por muchas técnicas que dominara, no servirían de nada. Las técnicas de simples mortales jamás podrían igualar el poder que la gran demonio ejercía en su meñique. El Fuinjutsu había demostrado ser prometedor, pero sabía que, aunque tenía un potencial impresionante, Kusana no respetaría su fuerza solo porque pudiera sellarla. Solo lo consideraría un igual si pudiera igualarla en combate abierto. Ningún mortal había considerado jamás algo así. Volverse lo suficientemente poderoso como para desafiar al poderoso Kyuubi. Era una locura. Incluso el shinobi más poderoso tendría problemas con el Biju más débil, al menos sin alguna ventaja especial, y mucho menos con el más fuerte. Pero a Naruto no le importaba lo descabellado que sonara. Si nadie más tenía el coraje de intentarlo, era su problema. Volverse lo suficientemente poderoso como para ganarse su respeto y ser digno de su mano en matrimonio era su única ambición, y si moría en el intento, claramente no era digno de ella. Para alcanzar su sueño, intentó desarrollar sus habilidades de una manera distinta a la que la mayoría de los shinobi imaginarían. Gracias a la información que Kusana tuvo la amabilidad de compartir con él sobre sus padres, se le ocurrieron varias ideas. Aprendió que el orbe de chakra giratorio que ella mencionó se llamaba Rasengan y era una de las técnicas más conocidas de su padre, aunque, como era previsible, no había información sobre cómo aprenderlo. Sin embargo, no se dejó detener por eso e hizo todo lo posible por aprenderlo. Hasta el momento no había tenido suerte, aunque había obtenido algunos resultados. Sabía que debía haber algún truco, pero se le había escapado. Podía crear un orbe sin problema, pero no hacía lo que debía. Por lo que Kusana le había dicho, el Rasengan debería desgastar todo lo que tocara. Sus intentos hasta el momento no habían logrado desgastarlo, y por mucho chakra que le hubiera inyectado, no lo había forzado a hacerlo. En lugar de rascarse la cabeza confundido, intentó moldear el Rasengan en un taladro afilado y penetrante alrededor de su mano. Tuvo cierto éxito, aunque sospechaba que se debía solo a la densidad de chakra que poseía. Llamó a esta variación Rasen-Yari, lanza espiral, y decidió dejar el Rasengan en paz hasta que se le ocurrieran nuevas ideas. Su otro proyecto era averiguar si podía manifestar las mismas cadenas de chakra que su madre había usado. Al menos, tanto él como Kusana estaban bastante seguros de que ella era su madre. No había forma de confirmarlo, salvo por la sensación similar de su chakra.
solo había logrado reunir algunas menciones dispersas de un clan Uzumaki, pero sospechaba que se trataba de un clan importante. Esa sospecha se confirmó hace apenas un año, cuando finalmente manifestó una sola cadena. Después de eso, tuvo mucho cuidado de mantener esa habilidad oculta, pues solo pudo llegar a la conclusión de que el Hokage le ocultaba deliberadamente el conocimiento de su clan y no quería llamar la atención en ese momento. Irónicamente, solo al liberar a Kusana del sello, fue capaz de crear las cadenas de chakra. Kusana tardó casi una semana entera en abandonar su cuerpo sano y salvo, durante la cual no pudo hacer nada más que permanecer inmóvil en su cama y soportar el dolor de tener sus cadenas de chakra tensas hasta el punto de ruptura. El factor regenerativo que su presencia en su cuerpo le había otorgado fue la única razón por la que pudo sobrevivir a la terrible experiencia, ya que sus espirales sufrían daños constantes. Kusana se había asegurado de abandonar su cuerpo tan rápido como él podía soportar, pero también se había ido lo más rápido posible sin causarle daño permanente. Si hubiera intentado dejarlo sin causarle dolor, habría tardado décadas, y ninguno de los dos era tan paciente. Cuando finalmente terminó, descubrieron un beneficio inesperado para la dolorosa experiencia. Debido a la tensión constante en sus espirales, estas se expandieron enormemente y sus reservas de chakra aumentaron proporcionalmente, además de volverse aún más densas. Al parecer, se necesitaba cierta densidad de chakra para formar las cadenas, razón por la cual todos los intentos anteriores habían fracasado. Naruto se alegró más que nunca de haber decidido liberar a la demonio. Aparte de esto, había logrado conseguir algunos documentos de afinidad y descubrió que sus afinidades eran el viento y el agua, pero una vez más no había podido hacer realmente nada con ese conocimiento. Sin embargo, su mayor éxito había sido la manipulación del chakra puro para fortalecer el cuerpo. Descubrió rápidamente que canalizar chakra hacia su cuerpo endurecía los huesos y fortalecía los músculos, lo que, según él, era la razón por la que la mayoría de los shinobi parecían demasiado delgados para tener algún tipo de poder en sus cuerpos. Había decidido no usar chakra para fortalecer sus músculos durante el entrenamiento, ya que definitivamente no quería depender de la mejora del chakra para resolver todos sus problemas, ni tampoco quería parecer una rana delgada. Sin embargo, nada de eso era especial, ya que casi todos los shinobi potenciaban sus cuerpos con chakra. Lo que había intrigado a Naruto había sido descubrir que podía inyectar chakra en sus cuerdas vocales, lo que potenciaba sus palabras de una forma que estaba casi seguro que nadie había considerado antes. Cuando hablaba con una voz potenciada por chakra, en realidad estaba lanzando un genjutsu muy sutil a cualquiera que lo oyera. Tan sutil, de hecho, que era casi indetectable. No estaba seguro de si tenía alguna aplicación en combate, pero lo hacía increíblemente persuasivo mientras nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, por eso guardaba el secreto de esta habilidad por encima de todo y solo la usaba cuando necesitaba absolutamente que alguien creyera en sus palabras. Sabía que era improbable que esta habilidad fuera descubierta, dado que no dependía de inyectar su propio chakra en el objetivo como lo hacía el genjutsu normal, pero no tenía sentido correr riesgos. Según Kusana, esta era una habilidad que todos los Biju poseían en cierta medida. Especuló que Naruto la había desarrollado porque su cuerpo estaba prácticamente saturado de su increíblemente denso chakra, lo que le permitía canalizarlo de maneras que otros humanos simplemente no eran capaces de lograr. En realidad, estaba contento de que sus reservas titánicas de chakra, en comparación con otros humanos al menos, lo hicieran incapaz de usar genjutsu de la forma normal, ya que automáticamente haría que la gente pensara que no podría usar genjutsu de una manera tan deshonesta. El fuinjutsu había demostrado ser muy útil para el entrenamiento muscular. Los sellos de resistencia, que sometían a todo su cuerpo a una tensión uniforme, lo habían convertido en algo completamente imposible de lograr con cualquier tipo de entrenamiento regular, sobre todo porque parecía haber conservado el factor de curación, a pesar de no tener a Kusana sellada en su interior. Al parecer, su cuerpo se había acostumbrado a funcionar con una capacidad de curación muy rápida, aunque ésta tenía un alto consumo de chakra. Por suerte, ahora tenía tanto chakra que solo notaría la pérdida en una batalla prolongada. Todos estos logros le daban la esperanza de que su meta era alcanzable, por difícil que fuera, pero lo que lo hacía feliz era que Kusana venía a visitarlo a menudo.
No se quedaba con él todo el tiempo, y cada vez que le preguntaba dónde iba, solo sonreía misteriosamente, pero él seguía viéndola a menudo. A veces se quedaba en su casa, lo cual ahora era bastante agradable gracias a que él controlaba prácticamente todo el barrio rojo y el resto de las zonas más oscuras del pueblo, pero la mayor parte del tiempo estaba en otro lugar. La poderosa demonio había descubierto que disfrutaba de los abrazos ahora que tenía a alguien que sentía mejor que el resto de las ovejas mortales, como ella las llamaba. Eso también lo llevó a perder su virginidad con ella una noche cuando tenía 16 años. Alto ahí, puerco-kun. El contenido puercoso que esperabas ver fue omitido por seguridad. Este contenido podrás verlo en Telegram o Facebook. Pasaron los siguientes minutos simplemente abrazados en silencio, con Kusana acostada sobre él y Naruto pasando lentamente sus dedos por su espalda, haciéndola emitir un escalofrío de alegría ocasional ante la agradable sensación. ¿Sabes que espero que mejores en esto, no? Dijo Kusana perezosamente. Naruto no pudo evitar sonreír ante su brutal honestidad, pronunciada con la gracia y la sutileza de un martillo de guerra. Siempre le había gustado que le dijeran la verdad cruda y sin intentar ofenderlo. Al menos lo había hecho mejor en la tercera ronda, aunque debía admitir que gran parte de ello había sido gracias a ella. Entonces tendrás que ayudarme a practicar mucho, respondió, aún con una sonrisa en el rostro. De hecho, tenía muchas ganas de practicar. Me aseguraré de hacerlo de vez en cuando, pero quería decir que quiero que practiques con otras mujeres, dijo con una sonrisa, sabiendo que esto era algo en ella que lo sorprendería sin importar lo increíblemente receptivo que había sido con su naturaleza demoníaca hasta ahora. Y efectivamente tenía razón, pues la rubia parecía bastante desconcertada, sin esperar tal cosa en absoluto. Había pasado mucho tiempo pensando en las diferencias que podrían existir entre una mujer humana y una demoníaca. Había considerado la posibilidad de que a ella no le importara que se acostara con otras mujeres, pero en realidad no había tenido la intención de hacerlo, le importara o no. Escuchar que ella quería que él buscara activamente a otras mujeres y se acostara con ellas había sido tan inesperado que lo dejó sin poder procesar la situación durante casi un minuto. Kusana esperó pacientemente a que se recompusiera, con una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo. Le encantaba jugar con él. La mayor parte del tiempo, el rubio estaba tan concentrado que siempre le divertía verlo sorprendido. A ver si lo entiendo, ¿quieres que salga a buscar mujeres con las que acostarme para mejorar? Preguntó Naruto, solo para asegurarse de haber oído bien. Sí. Fue la respuesta sencilla. Ni siquiera me molestaré en preguntar por qué, ya que dijiste que quieres que mejore, dijo Naruto lentamente, haciéndola sonreír de nuevo al ver que lo había comprendido. A los demonios, en general, no les gustaban las preguntas tontas, y ella ya había explicado sus razones. No puedo decir que me sienta del todo cómodo con esto. Siempre fue mi intención dedicarme por completo a ti. Kusana tuvo que sonreír ante el sentimiento dulce, pero tan humano. ¿Ya has dedicado tu vida a buscarme como tu esposa, no es así? Preguntó. Por supuesto. Y supongo que no te dejarás desviar de este rumbo. De ninguna manera, eres la única quien podría querer como esposa. Bueno, entonces espero que practiques tu técnica en lugar de confiar en el impresionante tamaño de tu herramienta, le dijo con firmeza. Naruto se sonrojó al oír sus palabras, pero sabía que sería una mala idea intentar disuadirla. Su tono le indicaba que hablaba en serio y que seguramente se enojaría con él si discutía. Sus frecuentes visitas eran la parte más feliz de su vida y definitivamente no quería que desapareciera solo por su terquedad e intentar aplicar el concepto humano de lealtad a un demonio. Para ella, sin duda, sería un insulto si no intentaba mejorar por ella. Con un suspiro, Naruto dejó de lado sus reservas sobre la situación. De acuerdo, buscaré a otras mujeres para practicar. A decir verdad, no se sentía cómodo pensando en otras mujeres como material de práctica, así que pretendía explicar la extraña situación para los humanos y dejar que las mujeres decidieran si querían seguir adelante.
Bien, y recuerda que el círculo más bajo del infierno está reservado para los que rompen juramentos, dijo Xana con una sonrisa que de repente era muy siniestra, mostrando solo las puntas de unos colmillos afilados, y la rubia se apresuró a sentir en señal de acuerdo. Naruto tuvo la clara intuición de que esa siniestra declaración también pretendía recordarle que no solo había aceptado practicar, sino que había jurado ser solo suyo. A pesar de su tono amenazante, Naruto se alegró, pues revelaba que ella se molestaría si él se conformaba con una mujer humana. Eso significaba que había llegado a quererlo hasta cierto punto, lo que reforzaba su determinación de seguir fortaleciéndose a medida que su sueño parecía estar cada vez más cerca. Xana sonrió ante su comprensión. Nunca había conocido ni oído hablar de un humano que intentara comprender y aceptar la naturaleza de los demonios hasta ese punto. Nunca le había molestado que ella no sintiera remordimiento por matar humanos ni la sed de sangre que a veces la embargaba durante la matanza. De hecho, era bastante gracioso que lo único que lo había desconcertado hasta entonces fuera su actitud hacia el sexo. Incluso cuando le había dicho que si por casualidad mataba inocentes durante sus ataques, no sentiría remordimiento alguno. En lugar de horrorizarse como la mayoría de los humanos, simplemente lo había pensado durante unos minutos antes de concluir que probablemente ella lo consideraría culpa suya por no apartarse, y tenía razón. Tras superar el porqué, Naruto pasó una semana entera dándole vueltas al cómo de encontrar mujeres con las que practicar. Finalmente, decidió tragarse la vergüenza y se dirigió al burdel más cercano, deduciendo que las mujeres allí sin duda tendrían mucha experiencia en estos asuntos. Buscó a la prostituta más veterana, una mujer aún hermosa de unos 30 y tantos años, y le explicó su situación con mucha vergüenza. Al principio, era evidente que no le había creído, y él no podía culparla, pues le había dado una versión muy editada de la verdad que no mencionaba a futuras esposas demoníacas. Por suerte, ella había accedido a ayudar de todas formas e incluso acabó creyéndole, pues él insistía en que era la verdad. Sin que Naruto lo supiera, la mujer en cuestión sabía exactamente quién era y sabía que él era la razón por la que las violaciones habían sido prácticamente erradicadas. A pesar de todos los esfuerzos por mantenerlo en secreto, se había corrido la voz de que él era quien controlaba todos los elementos turbios de esa zona de la ciudad. La gente dudaba de tener a alguien tan joven al mando, pero tras ver lo bien que manejaba la situación, se manifestó una verdadera lealtad y todos mantuvieron la boca cerrada para que nadie se entrometiera y les arruinara la vida. También era desconocido para Naruto el hecho de que su estricta política de cero tolerancia hacia cualquier tipo de maltrato hacia las mujeres, sin importar quiénes fueran, lo había convertido en un objeto de interés entre las chicas que trabajaban en los burdeles, especialmente después de ver lo guapo que había resultado ser. Esta fue la razón por la que un día, un confundido Naruto fue dirigido hacia una chica mucho más joven y ansiosa por la mujer mayor y más experimentada. No tardó mucho en que el rubio pasara de una chica a otra cada vez que buscaba práctica. La historia de que la mujer a la que amaba y cuyo favor intentaba ganarse practicando su técnica, como ella lo expresó, solo había aumentado el entusiasmo de las chicas por razones que seguían escapándosele. También se le ocurrió la idea de usar un clon de Sombra cuando tres chicas no se decidían por cuál empezar y decidieron compartirlo. En 2 días, todas conocían el nuevo Ganbang no Jutsu y estaban aún más decididas a acostarse con él. Naruto había estado bastante incrédulo por el hecho de que un Kinjutsu de rango B había sido reducido a ser un juguete glorificado, pero no podía negar que ciertamente había estado aprendiendo mucho sobre cómo complacer a una mujer, incluso si a veces sentía que estaba acostándose con todo el distrito de Luz Roja simultáneamente. En definitiva, la experiencia dejó a Naruto sintiéndose como el mayor prostituto que jamás haya pisado las naciones elementales, y nunca se había sentido tan feliz de haberse aplicado ese sello que le impedía embarazar a una mujer, pero no podía negar que había mejorado mucho su capacidad para complacerla. Su creciente habilidad para privar a las mujeres de la capacidad de caminar había dado lugar a otra situación problemática: querían que volviera y les diera su tiempo Naruto, como lo llamaban, porque nunca habían tenido un amante tan atento. Xana se había estado riendo a carcajadas todo el tiempo cuando lo vio pasar de mano en mano como si fuera un trozo de carne.
Como nunca olvidaba a quienes lo ayudaban, Naruto había desviado una suma considerable de dinero hacia todas las chicas que lo habían ayudado, que resultaron ser prácticamente todas. Después de eso, se abrían una oleada de nuevos negocios, tiendas y restaurantes por toda Konoha, todos con Uzumaki Naruto como un VIP para todos los empleados, junto con una repentina disminución en el número de prostitutas. A fin del largo flashback, Naruto salió de sus recuerdos justo a tiempo para ver al Jounin tuerto y de cabello plateado asomar la cabeza en la habitación. Mi primera impresión de ti, eres aburrido. Nos vemos en la azotea en 5 minutos, dijo con voz pausada. Ataque Kakashi examinó de cerca a los 3 graduados de la academia frente a él e inmediatamente notó que algo andaba mal. Uchiha Sasuke era prácticamente lo que esperaba. Oscuro, melancólico, antisocial, supuestamente el mejor de los graduados genin de este año. Se suponía que Haruno Sakura era la mejor kunoichi, pero por lo que podía ver, claramente no lo era. Sus brazos eran delgados y carecían por completo de definición muscular, y la forma en que miraba constantemente a Uchiha le hacía pensar que era una fan. Uzumaki Naruto fue la mayor sorpresa del grupo. Con sus 1,85 metros de altura, lo superaba a todos, era musculoso, pero no tanto como para frenarlo. Claramente, músculos para usar, no para lucir. Su larga y salvaje cabellera rubia, recogida en una coleta baja, junto con la camiseta negra sin mangas, le daban un aspecto algo rudo. Las marcas de bigotes en sus mejillas, junto con el hecho de que algunos de sus dientes eran más afilados de lo normal en los humanos, le daban un aire peligroso y salvaje. Supuestamente solo se presentaba a la academia para hacer exámenes, pero por lo demás ni siquiera se molestaba en presentarse. Los instructores de la academia llevaban años afirmando que era un inútil que jamás sería un buen ninja, y habían señalado sus numerosos fracasos para graduarse para justificarlo. El brillo evaluador e inteligente en sus ojos les dificultaba a Kakashi creerlo. De hecho, Kakashi le recordaba inquietantemente a Minato Sensei, pero de alguna manera aún más impulsivo y frío. De alguna manera, Kakashi sabía que la rubia sería la que realmente tendría que vigilar. Bien, ¿por qué no me cuentan algo sobre ustedes? Cosas como sus gustos, disgustos, aficiones y sueños. ¿Por qué no vas primero, Sensei, para que podamos ver cómo va? Preguntó Sakura con incertidumbre. Suspiró bien. Me llamo Ataque Kakashi. Tengo cosas que me gustan y algunas que no. Pasatiempos. Tengo pasatiempos, y en cuanto a los sueños, bueno, nunca lo había pensado. El Jounin arrastró las palabras con pereza. Tu turno, meñique. Señaló a Sakura. Frunció el ceño ante el apodo, pero prosiguió con su presentación. Me llamo Haruno Sakura, me gusta, mira a Sasuke y se sonroja, odio a Inopi. Y mi sueño es, mira a Sasuke con una risita. Muy bien, ahora te toca a ti, princesa. Señaló a Sasuke. Sasuke ya había fruncido el ceño tras la presentación de Sakura, así que el apodo no alteró en absoluto su expresión. Soy Uchiha Sasuke, no me gusta nada y me disgusta casi todo, y mi ambición es matar a cierto hombre y reconstruir mi clan. Mientras Sakura miraba fijamente a Sasuke y pensaba en lo genial que era, Kakashi le hizo un gesto al rubio. Ahora tú, rubio. Uzumaki Naruto, me gusta entrenar, el ramen y la gente cercana. No me gusta la gente crítica ni perder el tiempo. Mi pasatiempo es entrenar y mi sueño no es asunto tuyo. Kakashi contuvo otro suspiro. Así que me quedo con un aspirante a vengador, su fan y un tipo duro y resentido, genial. Nos vemos mañana en el campo de entrenamiento 7 a las 6 de la mañana para tu prueba de genin. Y no desayunes, o vomitarás. Sasuke y Sakura parecían sorprendidos, mientras que Naruto solo entrecerró los ojos con sospecha, ya que había visto a genin que ya se habían graduado regresar a la academia cada año. Pero Sensei, ya nos graduamos de nuestro examen genin, protestó Sakura. Ah, eso, bueno, verán, eso solo era para descartar los casos realmente desesperados. El verdadero examen genin lo administra el Jounin Sensei y tiene un 66% de probabilidades de reprobación, les dijo Kakashi con evidente diversión, pues siempre le gustaba ver a los genin entrar en pánico. Bueno, en este caso, solo Sakura parecía presa del pánico. Sasuke parecía decidido y Naruto parecía estar considerando algo. Nos vemos mañana.
Gritó Kakashi alegremente y desapareció antes de que pudiera decir nada más. Capítulo 2. Naruto caminó hacia sus compañeros de equipo que parecían somnolientos, sintiéndose lleno de energía después de un gran y abundante desayuno. Debido a su posición entre los elementos criminales de Konoha, tenía información limitada sobre algunos de los ninjas más conocidos de la aldea, entre ellos Kakashi. Para el resto del mundo, este hombre era conocido como un ninja de alto rango extremadamente poderoso y peligroso. En Konoha era conocido sobre todo por llegar tarde a todo y leer pornografía en cualquier momento y lugar. Su buen humor se rompió al instante con un fuerte grito de guerra de Bansei. «Llegas tarde». Naruto miró al irritado aullador rosa con expresión seria. «Si llego tarde, ¿dónde está nuestro sensei?». Sakura pareció un poco confundida, pero aún así intentó argumentar. «Ese no es el punto. Se suponía que estarías aquí hace 2 horas. Está claro que si nuestro sensei no está aquí, no llego tarde a nada que valga la pena. No voy a perder el tiempo esperando a alguien que ni siquiera puede cumplir con su propio horario», replicó Naruto, y después se hizo un silencio plácido. Sin embargo, sus palabras resultaron ser falsas, ya que pasó otras 2 horas esperando al hombre, pero fue mejor que 4. «Hola». Fue el saludo del Jounin, que siempre llegaba tarde, cuando apareció de repente, 2 horas después de la llegada de Naruto. «Llegaste tarde», gritó Sakura. «Verás, tomé un camino equivocado en la vida», explicó Kakashi con una de sus características sonrisas. «Mentiroso». Naruto no pudo evitar poner los ojos en blanco. Realmente necesitaba aprender a controlar el volumen. «Bueno, ya que estamos todos aquí, podemos empezar con el examen». Dicho esto, Kakashi sacó 2 campanas. «Tu trabajo es conseguirme estas campanas. Quien consiga una, aprobará, y quien no, será atado al poste de allí mientras los demás almuerzan delante de él y luego será enviado de vuelta a la academia. Cuando suene este despertador, el examen habrá terminado y yo decidiré si apruebas o no». Tras terminar de decir eso, Kakashi sacó un despertador y lo dejó en una roca cercana. 2 estómagos rugieron con fuerza al oír esto. Todos miraron a Naruto, que se veía perfectamente bien. «¿No te dije que no desayunaras?», preguntó Kakashi con una sonrisa en los ojos. «Lo hiciste y te ignoré», respondió Naruto con suavidad. «Bueno, al menos uno de ustedes sabe que no debe escuchar órdenes estúpidas», dijo Kakashi con un suspiro. Tanto Sakura como Sasuke parecían molestos por esto. Sakura tenía mucha hambre, ya que también se había saltado la cena la noche anterior. «Muy bien, es hora de empezar. Asegúrate de venir a por mí con la intención de matar o no tendrás éxito». Sasuke y Sakura corrieron inmediatamente a esconderse, pero Naruto se quedó donde estaba, observando atentamente al Jounin tuerto. «¿No vas a esconder a Naruto?», preguntó Kakashi mientras sacaba su libro. «No, estaba pensando en intentar pelear contigo de frente primero». Kakashi seguía con la nariz clavada en el libro mientras abría la boca para decir algo, pero la repentina embestida de Naruto lo interrumpió. La velocidad lo tomó por sorpresa. El rubio era mucho más rápido de lo que cualquier genin podría ser. Kakashi casi recibe un golpe, pero logró saltar hacia atrás justo a tiempo, guardando su libro en el bolsillo al mismo tiempo, sabiendo que no había forma de que pudiera leer si el rubio era tan rápido. Mantuvo su mirada fija en el rubio frente a él, cauteloso ante cualquier ataque futuro, por lo que se sobresaltó mucho al sentir de repente otro par de brazos, demasiado grandes para ser Sasuke o Sakura, apretándose alrededor de su pecho, sujetando sus brazos a los costados de su cuerpo. Intentó liberarse, pero se dio cuenta, con cierta desaprobación, de que el rubio era mucho más fuerte que él. Usó el Kawarimi, sustitución, justo a tiempo para evitar ser apuñalado por un kunai del clon. Ahora, desconfiado de cualquier truco, Kakashi estaba completamente seguro de que los informes de la academia sobre Naruto eran un montón de basura. Naruto había enviado un clon a esperarlo mientras el verdadero se escondía cerca, por si acaso necesitaba tener preparada una artimaña. Si realmente era el último en la lista, como afirmaban los informes, simplemente habría atacado y enviado clones a diestro y siniestro, con la esperanza de abrumarlo. Sin embargo, Naruto no tenía intención de usar más trucos.
Lo que realmente quería era ponerse a prueba contra un Jounin para ver qué tal estaba. Con eso en mente, disipó el clon y cargó contra el Jounin ciclópeo, enfrentándolo en una trepidante batalla de taijutsu. Kakashi podía ver claramente que Naruto carecía de estilo, salvo por una especie de lucha improvisada. A pesar de ello, seguía siendo lo suficientemente fuerte y rápido como para ser peligroso. Afortunadamente, no lo suficiente como para justificar revelar su Sharingan. Kakashi jamás lo habría superado si un genin recién graduado lo hubiera obligado a llegar tan lejos. Pero había dejado una vulnerabilidad obvia además de los agujeros en su estilo que Kakashi tenía la intención de señalarle antes de que lo mataran en una misión. Esquivando un puñetazo, agarró la larga coleta y tiró de ella, con el kunai ya en la mano, listo para presionarlo contra la garganta del rubio y obligarlo a rendirse. Sintió la oleada de chakra recorriendo el cabello justo a tiempo para soltarlo, pues de repente, de la coleta brotaron púas brutales que le habrían destrozado la mano de haberla mantenido agarrada. Aparentemente la cola de caballo era menos una vulnerabilidad y más una trampa. En sus respectivos escondites, tanto Sasuke como Sakura observaban con considerable incredulidad cuántos problemas estaba causando su supuestamente muerto último compañero de equipo a su sensei. A pesar de que Naruto nunca había perdido un solo combate de taijutsu en la academia, nadie lo había tomado en serio. La mayoría de los profesores se esforzaban por menospreciarlo, y casi nunca aparecía. Todos interpretaban su gran edad como una señal de que era demasiado perdedor para graduarse con gente de su edad, pero claramente había algo más. Sasuke salió de su estupor lo suficiente como para aprovechar la situación, lanzando varios shurikens al Jounin ocupado, con la esperanza de asestarle un golpe bajo. No iba a dejar que nadie lo dejara en ridículo. Por un momento pareció haber funcionado, ya que Kakashi fue alcanzado por los proyectiles voladores, pero unos segundos después se reveló que era solo otro Kawarimi, ya que Kakashi fue reemplazado repentinamente por un tronco. Naruto enseñó los dientes con irritación al ver que su pelea se había entrometido, pero tuvo que admitir que no había llegado a ninguna parte, ya que el Jounin era simplemente demasiado rápido y demasiado experimentado para ser derribado por algo tan sencillo. Al ver que los Jounin habían desaparecido, Naruto corrió a cubrirse, sabiendo que quedarse al descubierto y esperar a que un oponente superior atacara era estúpido. Menos de un minuto después, escuchó a una mujer gritar horrorizada. En un claro cercano, una vez más con el libro en la mano, Kakashi estaba repasando la corta pelea en su cabeza. Debía admitir que el rubio lo sorprendió. Sospechaba que era más poderoso de lo que la academia le había contado, pero esto superaba con creces su imaginación. Naruto claramente había estado entrenando arduamente para volverse tan fuerte y rápido, y a juzgar por lo musculoso que era, lo había logrado casi todo sin potenciación de chakra. La mayoría de los shinobi no se molestaban en ese tipo de entrenamiento, ya que la mejora de chakra era mucho más rápida, pero Naruto, al parecer, estaba decidido a aprovechar al máximo cualquier ventaja. Kakashi solo esperaba que no le gustaran los cortes de tazón y la licra verde. Sin embargo, estaba profundamente decepcionado con Sakura. Era tan inútil como temía, una fan que fantaseaba con ser salvada por su amor platónico. Cómo se convirtió en la mejor kunoichi escapaba por completo a la comprensión de Kakashi. Le sorprendió un poco el hecho de que Sasuke hubiera trabajado con alguien en lugar de intentar hacerlo solo. Lamentablemente, no le sorprendió en absoluto ver a Uchiha salir de su escondite completamente solo, luciendo decidido a enfrentarlo, aunque ya había visto que no iba a funcionar. Mientras esto sucedía, Naruto reflexionaba sobre la situación. Todo era sospechoso. Había visto algunas células genin circulando por la aldea antes, y nunca las había visto con menos de 3 miembros y un Jounin Sensei. A esto se sumaba que Kakashi ya había mostrado cierta tendencia al engaño al ordenarle no desayunar. Considerando que ya no había logrado nada contra el Jounin tuerto y que acababa de ver a Sasuke enterrado hasta el cuello en la tierra, se mostraba claramente que el hombre ni siquiera estaba luchando contra ellos en serio. Naruto tampoco había usado sus cadenas de chakra ni los Rasenjari, pero no creía que importara al final y no iba a revelarlos sin una muy buena razón. Considerando que Kakashi les ordenó no desayunar para comprobar si obedecerían ciegamente las órdenes, supuso que las campanas tenían un propósito oculto similar.
Claramente, estaban destinadas a enfrentarlos, pero Naruto iba a arriesgarse a que estuvieran siendo puestos a prueba si podían trabajar juntos a pesar de su aparente inutilidad. Al menos, intentaría colaborar con Sasuke. Sakura era insignificante en una pelea y, a estas alturas, solo serviría como carne de cañón. Kakashi observó con interés cómo Naruto desenterraba a Sasuke y se entabló una breve conversación. Estaba demasiado lejos para oírlos y en un ángulo inadecuado para leerle los labios, pero parecía que Naruto proponía un plan de acción y Sasuke lo aceptaba a regañadientes, aunque parecía como si lo hubieran obligado a tragarse un limón. Quizás este equipo realmente pasaría la prueba, ciertamente estaban demostrando ser mucho más prometedores que los equipos a los que les había fallado hasta ahora. Quizás incluso sacaría a Sakura de su fanatismo, aunque no iba a contener la respiración. Su experiencia previa le había enseñado que las fanáticas podían ser muy testarudas. Naruto y Sasuke se dirigían al claro donde Kakashi los esperaba para su siguiente intento. Ninguno de los dos estaba contento de trabajar juntos, pero ambos estaban claramente superados y ninguno tenía mejores ideas para aprobar el examen. Sin embargo, ambos coincidían plenamente en lo que respecta a Sakura. Naruto todavía no estaba dispuesto a revelar nada más sobre sus habilidades, por lo que su plan dependía más o menos de los clones de sombra, el jutsu de fuego que Sasuke conocía y un ataque conjunto. Mientras se acercaban a Kakashi, el Jounin les habló, a pesar de tener nuevamente su rostro enterrado en un libro. ¿Has decidido trabajar juntos? Podríamos intentarlo. Naruto se encogió de hombros y atacó, con Sasuke siguiéndolo de cerca. Aunque no lo demostró, Kakashi estaba impresionado de que hubieran decidido trabajar juntos. Su trabajo en equipo era pésimo y se estorbaban tanto como se ayudaban, pero era más de lo que cualquier equipo que le hubieran dado antes había hecho, aunque se preguntaba dónde estaba Sakura. La pelea se había convertido en un patrón. Naruto lo presionaba cuerpo a cuerpo, mientras que Sasuke aprovechaba los ataques de oportunidad cada vez que podía, usando kunai y shuriken para distraerlo de su pelea con el rubio. El clon de sombra que se unía ocasionalmente le aseguraba que nunca tuviera demasiado espacio para respirar. Kakashi no se estaba esforzando al máximo, por supuesto, ya que solo usaba taijutsu, pero le interesaba ver si pronto intentarían algo diferente. Sasuke había disipado varios clones de sombra al golpearlos accidentalmente, ya sea porque el clon se interponía en la trayectoria de un arma o por un lanzamiento erróneo. Ambos se molestaban cuando el otro se equivocaba, pero habían mejorado considerablemente durante el combate, con una sincronización lo suficientemente buena como para volverse más peligrosos para su futuro sensei que entre ellos. La dinámica del combate cambió repentinamente cuando Kakashi fue atacado por 3 clones de sombra a la vez junto con el original, y Sasuke comenzó a hacer sellos manuales para el Katon. Kaki no Jutsu, gran técnica de la bola de fuego. La estrategia era decente y habría funcionado en muchos ninjas de nivel Chunin, pero nunca despegó debido a la intervención de Sakura. Había despertado de su inconsciencia inducida por la ilusión y, presa del pánico, corrió hacia el sonido de la batalla para ver si su querido Sasuke-kun estaba bien. Al ver que estaba bien y que trabajaba junto al imponente rubio contra su futuro sensei, decidió unirse, con la esperanza de que Sasuke quedara impresionado. Sin que nadie la notara, se abalanzó sobre el Jounin justo cuando Naruto y Sasuke comenzaban su estrategia para incendiarlo. Su puntería con las armas arrojadizas era bastante mala, por lo que se abalanzó sobre él antes de disparar un kunai. Desafortunadamente, su kunai se hundió en la espalda de un clon que acababa de moverse para bloquear una posible ruta de escape, disipándolo y permitiendo que Kakashi escapara despejada. Kakashi aprovechó al máximo la situación, agarrando a Sakura por el cuello y usándola como rehén, obligando a Sasuke a abortar el jutsu de fuego. Puede que no le gustara Sakura, pero no quería prenderle fuego. Todos se quedaron paralizados por la repentina indecisión mientras Kakashi observaba con pereza, curioso por ver qué harían ahora. Sin embargo, antes de que pudieran tomar ninguna medida, el silencio se rompió con el fuerte sonido de un despertador, anunciando el final de la prueba. Bueno, parece que la prueba terminó y no consiguieron las campanas a pesar de trabajar juntos. Considerando todo esto, no tengo más remedio que, la voz de Kakashi se apagó siniestramente, tensándolos a los 3.
a probarlos a todos. Terminó con una sonrisa radiante. Sasuke y Sakura parecían sorprendidos, mientras que Naruto simplemente asintió para sí mismo, su sospecha confirmada. Bueno, supongo que ninguno de ustedes se va a atar al poste, ya que todos parecen haber comprendido que el objetivo del examen era el trabajo en equipo. Les dejé 3 loncheras en el despertador, así que disfruten y nos vemos aquí mañana a las 8 de la mañana. El Jounin continuó, con la sonrisa aún en sus ojos, y luego desapareció del campo de entrenamiento, soltando a Sakura en el proceso. 20 minutos después, habían terminado de comer y estaban a punto de regresar a casa cuando Sakura sintió que necesitaba decir algo que había estado pasando por su cabeza desde que Kakashi los había pasado. Chicos, siento mucho haberles estorbado al final, dijo disculpándose. Está bien Sakura, no estoy decepcionado de ti en absoluto, dijo Naruto amablemente. Sasuke parecía incrédulo, ya que de hecho estaba enojado con ella y Sakura tenía una mirada aliviada y agradecida en su rostro, feliz de que su intimidante compañero de equipo rubio en realidad fuera mucho más agradable de lo que su apariencia sugeriría y que no estuviera enojado con ella por arruinarlo. Todo eso se hizo añicos cuando de repente Naruto la señaló con el dedo, mostrando ferozmente sus afilados dientes y entrecerrando los ojos en una mirada fulminante. No estoy decepcionado, porque esperaba que fueras completamente inútil desde el principio. El rostro de Sasuke se iluminó con sorpresa, y Sakura se quedó con la mandíbula colgando en shock ante el repentino cambio de amable a brutal. ¿Qué? Gritó, incapaz de asimilar la situación. Eres una cobarde y te pasas el tiempo a adular a Sasuke en lugar de entrenar. Si quieres ser animadora, deja de ser ninja, busca unos pompones, ponte una minifalda y muéstrale tus bragas como si fueras una civil. Naruto seguía arremetiendo contra ella. ¿Cómo te atreves? Soy tan parte de este equipo como tú y fui la mejor kunoichi, mientras que tú quedaste en último lugar durante los últimos 4 años. Le gritó Sakura, con el rostro ardiendo de ira y humillación. Sasuke estaba de pie a un lado, observando el espectáculo con interés. Lo que eras en la academia no significa nada en el mundo real. Si no te organizas, un día terminarás separado de tu equipo, sin refuerzos y obligado a depender de ti mismo. Cuando eso pase, no es si, sino cuándo, porque tarde o temprano pasará, y si no has entrenado lo suficiente para salir de esa situación, lo mejor que puedes esperar es una muerte rápida. Si tienes muy mala suerte, te capturarán y algún cabrón te usará como su juguete personal hasta que se aburra. Naruto destrozó su argumento sin piedad. Sin esperar su respuesta, Naruto abandonó el campo de entrenamiento, dejando a sus compañeros boquiabiertos como peces. Lo primero que hizo Naruto con su recién confirmado estatus de genin fue dirigirse a la biblioteca. La bibliotecaria intentó impedirle la entrada, pero una mueca ceñuda y una mirada fulminante la hicieron callar rápidamente. Se había ganado la reputación de no aguantar las tonterías de nadie en los últimos años, y los civiles descubrieron que no tenían el valor de contradecirlo ahora que ya no era un niño indefenso. Al dirigirse a la sección de la biblioteca reservada para los ninjas de nivel genin, Naruto no se sorprendió al encontrarla completamente vacía. La mayoría de los genin ni siquiera sabían que tenían acceso a técnicas básicas de entrenamiento en la biblioteca y que no necesitaban depender de su sensei para todo. De hecho, la mayoría ni siquiera sabía que existía una biblioteca, pensando que su sensei debía enseñárselo todo. Normalmente, la gente solo se daba cuenta de esto una vez que ascendían a Chunin y, de repente, se encontraban sin un sensei constante. Naruto envió clones para investigar las distintas partes de la biblioteca y buscó durante aproximadamente 1 hora antes de concluir que no había mucho de interés para encontrar. Uno de sus clones encontró pergaminos adheridos a la superficie y caminando sobre el agua, algo que pretendía dominar cuanto antes. Un mayor control del chakra y diferentes maneras de usarlo siempre eran una ventaja. Aparte de eso, solo tenía algunos conocimientos básicos de Genjutsu y Ninjutsu, junto con algunas técnicas de rango D, que jamás sería capaz de realizar. Todas estas técnicas enfatizaban la importancia de controlar adecuadamente el chakra, y aunque su control era bueno considerando sus reservas, comparado con lo que la mayoría considera un buen control, era pésimo.
Desperdiciaba cientos de veces más chakra del necesario o, lo más probable, las técnicas le resultaban fatal o no funcionaban en absoluto. Lo único de mayor interés fue otro libro sobre Fuenjutsu. Tras su inspección de la biblioteca, ordenó a un grupo de clones que copiaran los pergaminos con los ejercicios de control de chakra y la poca información disponible sobre las generalidades del genjutsu y el ninjutsu. Tenía la intención de sacar prestado el libro de Fuinjutsu y copiarlo en casa. Naruto se dirigía a casa, absorto en sus pensamientos sobre cómo seguir progresando en su entrenamiento. Aún tenía que averiguar qué hacer con la manipulación del viento y el agua, ya que, para su decepción, no había mucho sobre el tema en la biblioteca. Claro que había algunos jutsus sobre el tema, pero considerando que la mayoría de los ninjas en Konoha eran de naturaleza fuego, muy pocos, y de todos modos no podía usarlos, así que volvió al punto de partida. Había logrado hacer algunas cosas con la manipulación del agua, cargando su chakra en un charco y controlándolo. Tenía algunas implicaciones prometedoras, pero hasta que aprendiera más sobre la manipulación de la naturaleza, probablemente no sería más útil que chapotear inofensivamente en el agua. Intentar lo mismo con el viento no había dado más resultados que una brisa refrescante y, si bien eso era útil en días calurosos o para crear un viento dramático cuando estabas adoptando una pose genial, era completamente inútil para el combate. Permaneció sumido en sus pensamientos al doblar una esquina y chocar con una figura claramente femenina. Instintivamente, extendiendo la mano antes de que ella cayera al suelo, la atrajo hacia su pecho. «Naruto», chilló sorprendida. «¿Qué haces aquí?», preguntó Naruto sorprendido. Kazumi era una de las chicas que habían usado el dinero que él les envió para dejar de ser prostituta. Ella y dos amigas habían juntado su dinero y comprado una tienda de ropa a una anciana cuyo negocio llevaba años en decadencia. El hecho de que la anciana fuera una de las que le cobraban de más o lo echaban cuando intentaba comprar allí en su juventud no tenía nada que ver con el fracaso de su negocio. Nada en absoluto. Las tres jóvenes se habían mudado a un apartamento encima de su nueva tienda, por lo que Naruto se sorprendió al encontrársela. Oh, solo estaba visitando a Keiko. Me hizo prometer que la visitaría cuando nos fuéramos, explicó Kazumi. Ah, sí. Keiko se molestaría mucho si no la visitaras, murmuró Naruto, recordando a la chica en cuestión. Keiko era una de esas mujeres que trabajaban en un burdel por decisión propia. A pesar de su ocupación, se acostaba con muy pocos hombres o mujeres. A primera vista, esto podría parecer extraño, ya que Keiko parecía una chica muy dulce, de unos 20 y tantos años, con un hermoso cabello negro y atractivos ojos negros, siempre con una sonrisa, lo que dejaba a muchos clientes perplejos al comprender por qué la matrona a cargo del burdel solo la dirigía a unos pocos clientes. Sin embargo, quienes la conocían mejor lo entendían perfectamente, pues Keiko poseía una vena pervertida de 1003 kilómetros de ancho y 3 de profundidad. Cualquier cliente que le enviaban solía acabar encadenado a una pared o al techo después de que Keiko lo drogara camino a la mazmorra construida en el sótano del edificio. A los clientes se les proporcionaba una palabra de seguridad antes de presentarles a Keiko. Naruto ya se había ganado una reputación en los burdeles cuando conoció a Keiko, y la matrona conocía la extraña razón por la que de repente se había convertido en cliente habitual. Con esto en mente, la mujer dedujo que no necesitaba una palabra de seguridad si intentaba aprender todo lo posible sobre cómo complacer a una mujer. Cuando Naruto se despertó y se encontró desnudo, con los brazos encadenados al techo y los pies en el suelo, con Keiko parada frente a él con un traje de cuero muy revelador, completo con látigo, no tenía idea de qué pensar. Durante las siguientes horas, la mujer había proferido una mezcla de placer y dolor en el rubio, a veces ambos a la vez, hasta que él no supo si matar a la matrona o agradecerle. Keiko lo había ignorado por completo cada vez que le decía que parara, hasta que satisfizo su vena sádica. Tras liberarlo, le exigió que la atara y le pagara, lo que irónicamente a Naruto le resultó aún más difícil que soportar sus atenciones antes. Al ser interrogada, le dijo que solo se sometía a quienes podían soportar todo lo que ella les hacía, y como a Naruto no le habían dado una palabra de seguridad, no le quedó más remedio que aceptarla. Keiko había deseado cosas que Naruto jamás había considerado hacerles a las mujeres.
Su rostro ardía de vergüenza ante las cosas que ella le decía que hiciera, cada una peor que la otra. Naruto nunca había imaginado que una mujer pudiera ser tan pervertida. Nunca pensó que alguien pudiera ser tan pervertido. Ella le había entregado con entusiasmo una paleta de madera, se inclinó y le dijo que la azotara, moviendo su trasero desnudo con entusiasmo, y luego hizo pucheros, cuando no golpeó lo suficientemente fuerte. Solo le dijo que parara cuando su trasero se puso rojo como la seda y sus fluidos le corrían por las piernas por la excitación. Entonces, enseguida, se arrodilló y le dijo que se la metiera hasta la garganta. La mente confundida de Naruto había estado tratando desesperadamente de descubrir qué era lo correcto que debía hacer, dividida entre la clara emoción de Keiko por ser tratada con tanta rudeza y su creencia de que las mujeres debían ser tratadas con delicadeza. Al final, la mujer pervertida se veía tan molesta que él no parecía querer jugar, como ella lo expresó, que dejó de lado su confusión y obedeció, aunque le pareció mal todo el tiempo. La situación se había agravado cuando sus deseos comenzaron a adentrarse en territorio que le dejaba marcas visibles en el cuerpo, pero sus gritos y gemidos de excitación le decían que incluso eso lo disfrutaba, de alguna manera. Se había alegrado especialmente al ver lo afilados que eran sus dientes. ¿Te gustaría venir a tomar el té?, preguntó Kazumi sonrojada, sacándolo de sus pensamientos. Eso suena bien, pero acabo de aprobar mi examen de genin y tengo mucho que hacer, dijo Naruto con torpeza. Tenía una idea bastante clara de lo que Kazumi buscaba en realidad y llevaba un tiempo evitando acostarse con mujeres. No le parecía bien seguir acostándose con ellas. Ya había sido bastante malo cuando lo hacía para practicar, pero seguir acostándose con todas incluso después, se sentía como si estuviera traicionando a Kusana, aunque ella no lo viera así. Kazumi era una hermosa joven de 20 y tantos años, con brillante cabello castaño claro y ojos castaño oscuro. Curvilínea y alegre, sobre todo ahora que ya no tenía que trabajar en un burdel, era sin duda muy atractiva, y Naruto sintió que se le ponía duro ante la obvia oferta que le hacía, pero ya no le parecía bien aceptar ofertas como esta. Genial, felicidades. Ahora sí que tienes que venir. Puedo llamar a Iko y Atsuki y celebrarlo juntas. Seguro que estarán igual de emocionadas que yo. Insistió Kazumi, sonrojada como nunca y frotándose los muslos discretamente. Naruto tragó saliva con nerviosismo ante lo que le ofrecían. Sus pantalones ahora le apretaban dolorosamente. Sabía perfectamente que Kazumi tenía razón y que Aiko y Tsuki, sus compañeras de piso, estarían encantadas de compartirlo. Al fin y al cabo, ya lo habían hecho antes. Pero en realidad intentaba dejar de metérsela a cada mujer que se cruzaba en su camino. Solo lo había hecho porque Kusana prácticamente le había ordenado practicar, y después de la última vez que la demonio se le había insinuado sexualmente, parecía muy complacida, por lo que pensó que era hora de parar. Eso suena genial, Kazumi, pero ahora mismo no tengo tiempo. Tengo que entrenar y estudiar técnicas, razonó, con una gota de sudor nervioso rodando por su rostro, esperando que ella no lo presionara más. No estaba seguro de cuánto tiempo podría resistirse a esa oferta, sobre todo sabiendo que a Kusana no le importaría. Kazumi suspiró e hizo un puchero decepcionado, pero asintió de todos modos. Está bien, en otro momento entonces. Naruto suspiró aliviado antes de despedirse y regresar a su apartamento, con la intención de darse una ducha muy fría. No vio la sonrisa maliciosa que se dibujó en el rostro de Kazumi. ¿Genin, Eso significa que estará haciendo misiones de rango D por un tiempo. Con un plan ya en desarrollo, se dirigió a casa para hablar con sus compañeras de piso sobre la contratación de un equipo de genin para que la ayudaran a clasificar el nuevo envío de ropa que llegaría en 2 días. Si fuera por ella, Naruto solo clasificaría la ropa que ella, Tsuki y Aiko llevarían ese día. Naruto salió de la ducha, con la piel de gallina por haber salido de una ducha fría al aire libre. De pie frente al espejo, abrió la boca y se miró los dientes. En lugar de los dientes romos, típicos de los humanos, vio una boca llena de cuchillas, con solo unos pocos dientes romos.
Los caninos, en particular, destacaban, siendo los más largos y afilados, con los 4 dientes que los separaban con un aspecto algo más normal, aunque aún más afilados que el promedio, y todos los dientes laterales con colmillos, aunque no tan afilados como los caninos. Sus dientes inferiores presentaban una situación similar, casi todos con colmillos y un aspecto peligroso. A quienes no lo conocían les resultaba extremadamente inquietante que les sonriera, sobre todo si estaba enfadado. Sospechaba firmemente que Xana había contribuido a que sus dientes tuvieran esa apariencia. A pesar de lo amenazante que le daban, a quienes lo conocían no les molestaba. A muchas de las mujeres con las que había estado les habían gustado, diciendo que le daban un magnetismo animal aún mayor que las marcas de sus bigotes. A Naruto también le gustaban, pero realmente necesitaba preguntarle a Xana sobre ellos algún día, ya que tenía curiosidad de saber por qué había hecho esto. Con solo una toalla alrededor de las caderas, se dirigió a su dormitorio, ya que no se había molestado en llevar ropa limpia al baño. Al pasar por la sala, se detuvo al ver a Xana recostada en un sillón acolchado, que de alguna manera le daba la apariencia de un trono. Hola Naruto, felicidades por finalmente convertirte en genin. La demonio lo felicitó, a la vez que le hacía un guiño sutil a su larga carrera, ya que era el último. Sabía que era inevitable, pero aún así se burló de él. Naruto ignoró el comentario, sabiendo que solo intentaba molestarlo. El tema de sus dientes seguía en su mente y pensó que era un buen momento para preguntar. Gracias, Xana, significa mucho para mí que hayas venido a felicitarme, dijo con sinceridad. De hecho, me alegra que estés aquí por otra razón. Oh. Ella arqueó una ceja ardiente en señal de interés. Quería preguntarte sobre mis dientes, explicó. Son unos dientes muy bonitos y, ¿qué pasa con ellos? Preguntó la demonio con una sonrisa que mostraba sus propios dientes afilados. Me preguntaba si me hiciste los dientes así a propósito o fue un efecto secundario de tenerlos sellados. Fue a propósito, por supuesto, junto con las marcas de tus bigotes. Pensé que te sentaban bien, admitió con libertad, curiosa por su reacción. Sabía que la mayoría se molestaría, pero Naruto ya había demostrado muchas veces que no era así. Genial, gracias por eso. Me encantan tanto los dientes como las marcas de los bigotes, dijo con una amplia sonrisa que dejaba ver esos mismos dientes. Xana solo pudo sonreírle divertida a su humano favorito. Era lo más interesante que había conocido en mucho tiempo del que podía recordar. Se entregó con entusiasmo a una tarea que cualquiera consideraría imposible. Se alegró de que ella hubiera hecho cambios en su cuerpo que a la mayoría les disgustarían. Anuló por completo el sacrificio de sus padres al liberarla del sello, por nombrar solo algunos. Esto último era particularmente notable. El alma del Yondaime estaba atrapada para siempre en el estómago del dios de la muerte, y era completamente inútil. Claro, no iba a destruir la aldea pronto, pero tampoco lo había planeado cuando la había atacado hacía 17 años, y consideraba que su advertencia había sido cumplida aunque nadie hubiera querido escucharla. Imaginó que la expresión del Yondaime, si alguna vez se enterara de que su hijo se había propuesto casarse con el demonio que había encarcelado, sería un espectáculo para la historia. Bueno, yo también he venido por una razón aparte de felicitarte, dijo Xana con sensualidad mientras cruzaba lentamente la habitación. Llevaba un vestido rojo que parecía más bien un conjunto de tirantes que cubrían sus pechos y partes íntimas, y se mecía con sus movimientos de tal manera que apenas se mantenía decente. ¿Cuál sería esa razón?, preguntó Naruto, esforzándose al máximo por disimular su excitación desmesurada. La lujuria es algo interesante. Habló mientras pasaba un dedo por sus pectorales, mientras lo rodeaba hasta que quedó detrás de él, con sus pechos presionados contra su espalda y su entrepierna presionada contra su muslo derecho. Como la ira, es un impulso poderoso. La ira puede darte fuerza, abrigarte, impulsarte, permitirte acallar el dolor. Pero si uno se entrega por completo a su ira, se vuelve ciego y estúpido, ignorando el peligro en favor de arremeter contra la fuente de su ira. Xana continuó hablando hipnóticamente mientras deslizaba las manos por su pecho y estómago.
Naruto luchaba por prestar atención a lo que decía en lugar de pensar en cuánto deseaba agarrarla y tirarla sobre la cama. Ustedes, los humanos, parecen creer que la lujuria es algo de lo que avergonzarse. La ocultan con tanta desesperación como si fuera un terrible secreto. Pero la lujuria también puede usarse, tanto la propia como la de los demás. Naruto comenzó a respirar con dificultad. Inspira la lujuria de otros y sus pensamientos se nublarán, sus mentes se volverán lentas y torpes, pues sus propios deseos interfieren constantemente con su pensamiento. Conoce tu propia lujuria y aprende a usarla, y esta no podrá ser usada en tu contra. No hay vergüenza ni traición en codiciar los cuerpos de otros mientras tu alma permanezca devota. A estas alturas, a Naruto le resultaba casi imposible concentrarse y comprendía a qué se refería con que la lujuria nublaba sus pensamientos. Su voz en su oído era una melodía encantadora que recorría su mente, y su mano, incendiando sus entrañas, le dejaba la mirada vidriosa mientras seguía escuchando aturdido. Sucumbir por completo a la lujuria y convertirse en violador demuestra una vergonzosa debilidad de espíritu, pero ser capaz de actuar según tus deseos, sin imponerte a los demás, es una fortaleza. Dar cada paso con confianza sin avergonzarte de tu propia naturaleza es una fortaleza que muy pocos humanos alcanzan. Los demonios ceden fácilmente a sus impulsos, convirtiéndose en monstruos sin mente, y los humanos los reprimen, convirtiéndose en ovejas de voluntad débil. Estar en medio, tomando fuerza de tu naturaleza, pero usándola en lugar de ser usado por ella, es un gran poder. El dominio del yo. Bueno, sé que tienes que entrenar y estudiar técnicas, así que no te quitaré más tiempo. Se oyó una voz que Naruto juraría para siempre como la personificación de la crueldad, pero que en realidad era diversión, antes de que Xana desapareciera repentinamente. Naruto cayó de rodillas y comenzó a protestar dolorosamente por la repentina ausencia de la mano femenina. Permaneció allí varios minutos más, esperando que sus testículos dejaran de dolerle pronto. Ahora tenía una comprensión clarísima de cómo usar la lujuria ajena en su contra. Se preguntó distraídamente si sus pelotas estarían comprendiendo la ira y arremetiendo a ciegas. En cualquier caso, él entendía lo que ella quería decir. Claramente, ella había estado observando el incidente con Kazumi y había visto tanto su deseo como su negativa a actuar, además de conocer sus razones para rechazar la oferta de Kazumi. En su opinión, le había demostrado con bastante brutalidad que solo le importaría si otra mujer ocupaba su lugar en su corazón, pero mientras eso no sucediera, no le importaba con cuántas mujeres se acostara, ni siquiera con cuántas quisiera que se acostara. No estaba muy seguro de por qué lo presionaba para que se acostara con otras mujeres, pero suponía que debía aprender algo. No era la primera vez que intentaba enseñarle algo con rodeos. Todo en este encuentro tenía un propósito. Ella había usado su lujuria por ella y lo había convertido en un idiota babeante, metafóricamente hablando, todo el tiempo en completo control de su propio deseo, usándolo para volverlo loco, dejándolo completamente ciego a la rareza de recibir un sermón y una paja al mismo tiempo. 2 días después, el equipo 7 estaba frente al Hokage, esperando recibir una nueva misión. Tras la decepción de tener que recoger basura ayer, ya no les entusiasmaban las misiones. El mismísimo Sandaime Hokage, Sarutobi Hiruzen, observó al equipo 7 y sintió la antigua tristeza al observar al más alto de ellos, Uzumaki Naruto. El rubio siempre había sido más inteligente de lo que su edad hacía pensar. De niño, el niño a veces le preguntaba por qué la aldea lo odiaba tanto, y Sarutobi no supo darle una respuesta adecuada, pero le instó a no odiar a los aldeanos, pues actuaban por ignorancia. Naruto se había enojado con él por justificar la aldea, y a medida que envejecía, se distanciaba cada vez más del Hokage, a pesar de los intentos de Sarutobi de hacerse amigo suyo. Como Hokage, la tarea del anciano era proteger la aldea, y Naruto aparentemente lo entendía, pero eso también significaba que tenía que proteger a quienes habían abusado de él, y el rubio desconfió de él al instante por eso. La situación empeoró aún más cuando se enteró del Kyuubi a los 13 años, tras el incidente con Mizuki. Sarutobi intentó explicarle que el Yondaime se había sacrificado para proteger la aldea de la furia de un terrible demonio y que confiaba en que Naruto podría contenerlo y mantener la aldea a salvo.
Esto solo enfureció aún más al rubio, quien exigió saber por qué lo odiaban si los estaba protegiendo, y Sarutobi, una vez más, no logró darle una respuesta que lo satisficiera. Después de eso, el rubio había respondido a las miradas de los aldeanos, y si alguno intentaba atacarlo, contraatacaba con el doble de saña. Su nueva actitud hacia la aldea no le había granjeado el cariño de la población, pero sin duda los había hecho retroceder. Sarutobi solo había sido contado por Iruka sobre la manipulación que los instructores de la academia habían estado haciendo con las calificaciones de Naruto, lo que le hizo darse cuenta de que esta era otra razón por la que Naruto no confiaba en él, ya que la academia estaba bajo su control directo, pero había estado demasiado ocupado para examinarlo a fondo, creyendo que Naruto era simplemente un mal estudiante. Tras revisar los resultados, solo pudo concluir que Naruto debería haber sido novato del año y haberse graduado hacía años. Era solo una suposición, ya que no tenía los resultados correctos de las pruebas de precisión ni de los entrenamientos de Taijutsu, pero estaba bastante seguro de que tenía razón. Ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto, pero el daño ya estaba hecho y revelar la verdad solo iba a sacudir las cosas y, por lo que Kakashi había informado, el equipo 7 ya estaba bastante inestable. Tenemos algo especial para el equipo 7 hoy, comenzó el Hokage, mirando el pergamino de la misión. ¿Especial por qué?, preguntó Sakura con curiosidad. Difícilmente podría ser peor que recoger basura. Su equipo fue solicitado específicamente para esta misión. Para ser más precisos, los clientes solicitaron el equipo con Uzumaki Naruto en él, explicó Sarutobi ante el desconcierto de todos los presentes, ya que a nadie se le ocurría ninguna razón para solicitar a Naruto. ¿Quiénes son los clientes?, preguntó Naruto, queriendo llegar al fondo del asunto. 3 dueñas de una tienda de ropa han solicitado la ayuda de su equipo para organizar un nuevo envío de ropa que llegó hoy. Se llaman Kazumi, Tsuki y Aiko, reveló Sarutobi, lo que provocó que Naruto se estremeciera imperceptiblemente al recordar su grave caso de hacía 2 días. Las demás seguían confundidas. Supongo que conoces a estas mujeres, Naruto, preguntó Kakashi, notando que Naruto parecía saber algo. Podría decirse que sí. Al parecer, oyeron que creé un genin y quieren que alguien conocido realice la misión. Naruto estaba bastante seguro de que su explicación era completamente errónea y de que lo que él haría sería muy diferente a lo que haría el resto de su equipo. Tras la conversación con Kusana, Naruto reflexionó mucho sobre sus palabras y comprendió que intentaba ayudarlo en su misión autoimpuesta de fortalecerse. Su ayuda no consistía en un aumento directo de poder ni en una técnica que pudiera usar. No, era algo más abstracto. Intentaba enseñarle que se estaba limitando a sí mismo el reprimir su propia naturaleza. Estaba arraigado en los humanos ocultar cosas que pudieran ser consideradas vergonzosas ante la comunidad, por miedo al rechazo. Este miedo impedía que las personas actuaran de ciertas maneras, incluso si lo deseaban, incluso si les beneficiaba y no perjudicaba a nadie. Naruto tenía ventaja sobre los demás al descartar este miedo, pues la comunidad ya lo había rechazado, y a quienes lo aceptaban no les molestaría su comportamiento, al menos no demasiado. Aún así, no era tan fácil como simplemente decidir. Un hombre tenía que actuar hasta que se volviera natural, no dejarse dominar por la vergüenza. Que solo lo dominara su propio honor era ahora su objetivo a corto plazo, además de entrenar para ser más fuerte, y lo lograría acostándose con toda mujer dispuesta que llamara su atención. Dios, parecería un cabrón egoísta y lujurioso si intentara explicárselo a alguien. Mejor no molestarse entonces. Equipo 7 reportándose para la misión, dijo Kakashi a modo de presentación al entrar en la tienda de ropa, con sus 3 genin justo detrás de él. La joven del mostrador miró hacia arriba y sonrió al ver a Naruto allí. Oh, bien. Soy Kazumi y mis colegas Tsuki y Aiko deberían estar aquí en cualquier momento. Justo cuando terminó de hablar, las 2 mujeres en cuestión salieron de una habitación trasera que, por lo visto, se usaba como almacén. Hola, soy Tsuki, y ella es Aiko. La ahora llamada Tsuki se presentó. Tanto Tsuki como Aiko tenían entre 20 y tantos y 25 años. Tsuki tenía el pelo largo y castaño oscuro y ojos color ámbar claro, mientras que Aiko tenía el pelo corto y negro que resaltaba sus ojos azules. Las 3 eran muy guapas y vestían blusas y faldas ajustadas.
Kakashi las apreciaba mucho más que la anterior dueña de la tienda, que había sido una vieja amargada. Entonces, ¿qué necesitas que haga mi genin?, preguntó el Jounin. Las dos bajitas clasificarán la ropa recién llegada en las cajas correspondientes de la parte de atrás. Debería ser obvio, pero hay algunas instrucciones escritas por si acaso. Necesitamos a alguien corpulento como Naruto para que nos ayude con algo arriba. Sasuke y Sakura se enfadaron al ser llamados las bajitas, y Naruto sonrió divertido al ver lo astutas que eran las tres mujeres. Aunque hubiera querido negarse, técnicamente era parte de la misión hacer lo que decía el cliente. Bien, Sakura, Sasuke, vamos a ver qué hacen, dijo Kakashi con una sonrisa, divertido de que Naruto hubiera sido señalado, pero no estaba demasiado preocupado. Sabía que el rubio no era muy querido en la aldea, pero parecía llevarse bien con estas mujeres. Varios minutos después, Sasuke y Sakura ya se habían acostumbrado a su trabajo. Sasuke fruncía el ceño al tener que hacer algo tan sencillo como ordenar la ropa, mientras que Sakura, en cambio, se lo estaba pasando en grande. A diferencia de la misión de ayer, donde tuvo que recoger basura, esta era algo que podía hacer. Vio un montón de ropa interesante antes de que estuviera disponible y ya estaba pensando en ir a comprar algunas. Por supuesto, Kakashi no era de ninguna ayuda mientras leía su pornografía. De repente, todos oyeron un fuerte golpe, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Genial, ese grandullón debe haber tirado algo al suelo, murmuró Sakura lo suficientemente alto como para que la oyeran. Después de la forma en que Naruto la había regañado, no le había caído muy bien, pero no podía quitarse sus palabras de la cabeza. Nunca antes se había preguntado si Sasuke vendría a salvarla si se metía en problemas, pero después de la facilidad con la que Kakashi la había tomado como rehén y las palabras de Naruto, tuvo que reconsiderar esa opinión. El problema era que no quería dejar de ser kunoichi, pero tampoco le gustaba hacer ejercicio. Durante toda su estancia en la academia, había hecho lo mínimo, salvo leer. Siempre le había gustado aprender y utilizó sus calificaciones perfectas en los exámenes escritos para conseguir el puesto de kunoichi más alto, pero como resultado, solo era tan fuerte como un civil en forma, con reservas de chakra a la altura. Sin embargo, las duras palabras de Naruto la habían asustado, creando imágenes en su mente de las cosas terribles que podrían sucederle. No iba a abandonar el cuerpo shinobi, pues eso significaría renunciar a Sasuke, lo que significaba que tendría que aceptarlo y empezar a hacer ejercicio, lo que implicaba pedirle consejo a Kakashi sobre cómo empezar, ya que no tenía ni idea de por dónde empezar. El sonido comenzó como un grito y luego se apagó hasta convertirse en un gemido prolongado. El ojo único de Kakashi se abrió de repente al comprender por qué habían llevado a Naruto arriba. Sin embargo, Sakura no era tan perspicaz. ¡Qué maravilla! Seguro que dijo o hizo algo para enfadarlos y ahora todos vamos a pagarlo, se quejó. Naruto. Esta vez el grito fue con una voz diferente, pero no sonaba enojado en absoluto, lo que hizo que Sasuke pareciera confundido por un momento antes de que de repente se sonrojara levemente. ¿Qué demonios hace ahí arriba?, se preguntó Sakura enojada. Kakashi simplemente rió perversamente. Hazme clones, Naruto. La fuerte demanda femenina llegó con la última voz. ¿Por qué querría que él hiciera clones? Sakura estaba muy confundida, mientras que Sasuke empezaba a verse increíblemente incómodo. Tómame por detrás. La voz era claramente la de Kazumi, quien era conocida por volverse muy mal hablada cuando alguien la excitaba de verdad. Sakura palideció de repente y luego se puso roja como un tomate al descubrirse la verdad de la situación. Sasuke se sonrojó intensamente por primera vez en muchos años y se alegró de que no hubiera tanta gente alrededor para verlo. Kakashi se quedó allí parado como una estatua, antes de que de repente se le llenaran los ojos de lágrimas. Estoy tan orgulloso. Durante las 2 horas siguientes, Sasuke y Sakura se sintieron terriblemente avergonzados mientras los gritos de la mujer, con el ocasional sonido indistinto de una voz masculina mucho más grave, continuaban filtrándose desde el apartamento de arriba. Kakashi pasó todo el tiempo mirando a la pared con la mirada perdida, y de vez en cuando se le escapaban lágrimas, confundiendo enormemente a sus alumnos.
Para gran alivio de Sakura y Sasuke, finalmente se detuvo y terminaron con la clasificación, por lo que pudieron irse a casa y dormir para olvidar su vergüenza. Al escuchar pasos bajando las escaleras, todos se giraron para ver a Naruto entrando en la habitación, luciendo increíblemente complacido consigo mismo. La amplia sonrisa en su rostro era una indicación. ¿Qué demonios hacías ahí arriba?, chilló Sakura, con la cara tan roja que su cabello parecía rubio pálido en lugar de rosado. Me salí del camino de la vida y caí en el paraíso por un tiempo, dijo Naruto con una expresión seria, aún con una sonrisa irónica, sabiendo que robarle las malas excusas a Kakashi la molestaría aún más. Sakura balbuceó incoherentemente por un rato antes de simplemente darse la vuelta y quedarse en silencio. Naruto, comenzó Kakashi amenazantemente, haciendo que todos se volvieran a mirarlo. Sasuke y Sakura esperaban que reprendiera al rubio. ¡Qué bastardo tan magnífico!, dijo con una sonrisa radiante, con una mano en el bolsillo y la otra levantando el pulgar, haciendo que sus otros dos estudiantes se sintieran culpables. Entonces, Naruto vio algo en un perchero detrás de Kakashi que le llamó mucho la atención. Era un abrigo largo de cuero negro, con un pantalón a juego justo debajo y unas botas de combate negras en el suelo. Los tres artículos parecían bastante caros y, sobre todo, de primera. Los quiso al instante y se dirigió hacia ellos. Recogió los tres artículos e, ignorando las miradas inquisitivas de su equipo, Naruto se dirigió al mostrador. Más pasos anunciaron el regreso de los dueños de las tiendas, ahora con el cabello revuelto y la ropa arrugada como si se la hubieran puesto apresuradamente. Me llevaré estas tres cosas, chicas. Naruto les sonrió. Oh, claro, adelante, respondió Kazumi aturdida, luciendo solo medio despierta. Está bien. Al ver que al parecer no iban a cobrarle, simplemente sacó su billetera y dejó una gran cantidad de dinero en el mostrador, más que suficiente para cubrir la ropa y todas las cosas que habían terminado rotas y arruinadas arriba. Las veo otro día, chicas, les dijo la rubia a modo de despedida. Adiós, Naruto, no seas un desconocido, dijeron las tres chicas, tras haber recuperado un poco la compostura. Al día siguiente, el equipo 7 estaba una vez más frente al Hokage, listo para emprender una nueva misión. Antes de darte la misión de hoy, déjame decirte que lo que hiciste ayer causó una gran impresión en los clientes, Naruto. Habló el Hokage, lo que provocó que Sasuke y Sakura se estremecieran y que Kakashi esbozara una sonrisa. Aunque los elogiaron a todos, quedaron especialmente impresionados con Naruto, diciendo que superó sus expectativas y que su desempeño fue a su entera satisfacción. Kakashi no pudo evitarlo y dejó escapar una risita pervertida, mientras que Sasuke y Sakura hicieron todo lo posible para mantener sus sonrojos desapercibidos y Naruto simplemente sonrió. Sarutobi los miró con recelo, pero decidió no fisgonear. Mientras las misiones se completaran y no pusieran en peligro a Konoha, lo que sucediera durante ellas no era asunto suyo. ¿Conseguiste un nuevo vestuario durante la misión de ayer, Naruto?, preguntó Sarutobi, mientras observaba al alto rubio. Naruto sonrió más ampliamente al recordar lo que sucedió cuando caminó hacia el puente donde se conocieron antes de las misiones. Escena retrospectiva. Sakura había fracasado una vez más en su intento de que Sasuke aceptara su invitación a una cita cuando vio a su compañero acercarse, solo unos minutos antes que Kakashi. Sin embargo, había algo diferente en él hoy. En lugar de su atuendo habitual, hoy vestía la ropa que había recogido ayer. El largo abrigo negro que le llegaba hasta las pantorrillas, los pantalones de cuero negro con el protector de frente alrededor del muslo izquierdo y los pies cubiertos con botas militares negras. ¿Qué llevas puesto?, gritó Sakura. Mi nueva ropa favorita, respondió Naruto con calma. Quiero decir, ¿por qué no llevas camisa?, preguntó Sakura. De hecho, Naruto aparentemente había decidido que no iba a usar una camisa debajo del abrigo, dejando su pecho musculoso a la vista de cualquiera que quisiera mirar. Soy demasiado sexy para mi camisa, fue la respuesta inexpresiva, lo que hizo que Sakura volviera a tartamudear ante su lógica. Naruto puso los ojos en blanco. Si la chica de cabello rosa iba a reaccionar así cada vez que veía a un shinobi hacer algo fuera de lo común, iba a ser irritante y divertida a la vez. A fin del flashback. Oh, sí, no pude resistirme cuando vi esto en la tienda ayer.
Bueno, tu misión hoy será encontrar y recuperar a Tora, el gato que pertenece a la esposa del Daimyo del Fuego. Kakashi sonrió, ya anticipando la diversión que obtendría al ver a su genin perseguir al gato demonio. Soy Wanker, estoy en la posición oeste. ¿Cuál es tu posición? Además, ¿por qué dejamos que Naruto eligiera nombres en clave? Cambio. Preguntó una voz apagada y perezosa por la radio. Soy princesa, estoy en la posición sur. Fuiste una perezosa y lo dejaste hacer, y te odio por eso. Cambio. Respondió una voz masculina enojada. Casi se le oía fruncir el ceño. Soy carne de cañón. Estoy en la posición este. Yo también te odio, idiota. Cambio. Una voz femenina respondió con amargo resentimiento. Soy Godly Blonde, estoy en la posición norte. Toma esto como una valiosa lección sobre cómo delegar responsabilidades, idiota. Cambio. Dijo la última voz, claramente de mucho mejor humor que las demás. Se hizo el silencio durante los siguientes minutos, mientras esperaban a que su objetivo se revelara. Había demostrado ser una presa sorprendentemente escurridiza, capaz de predecir las tácticas shinobi y permanecer oculto, evitando las trampas. Aquí Wanker se ha avistado al objetivo acercándose a la salida oeste. Princesa, dirígete al norte y dirige al objetivo hacia Godly Blonde. Carne de cañón, evita que gire al este. Cambio. Entendido. Respondieron tres voces. Los siguientes minutos fueron un borrón, pues el astuto felino hizo todo lo posible por escapar de la persecución, sin saber que lo estaban llevando hacia su captura. Tora corrió hacia la salida del estrecho valle donde sus tres perseguidores la habían conducido, dando un salto hacia la libertad, solo para estrellarse directamente contra un puño enorme, que impactó a una rubia aún más grande. Tora arañó con furia la mano que la sujetaba, pero fue ignorada mientras los pequeños cortes sanaban rápidamente. Objetivo capturado. Cambio. Omarque. Senju Virama, Hokage Nidaime, estaba sumido en sus pensamientos. Tenía un nuevo jutsu que deseaba probar. Desafortunadamente, este requería un sacrificio vivo a cambio de rescatar un alma del más allá, dos cosas mal vistas. Casi había completado la técnica, pero necesitaba usarla antes de perfeccionarla, ya que solo podía aprender a disiparla una vez que la hubiera usado. Suedo Tensei, resurrección al mundo impuro, era así de problemático. Lo que realmente necesitaba era un sacrificio que nadie pudiera extrañar, junto con un objetivo de resurrección que no hiciera ningún daño en caso de que no pudiera romper la técnica. Sus pensamientos se interrumpieron cuando uno de sus subordinados comenzó a llamar urgentemente su atención. Señor Hokage. ¿Qué es? El equipo genin que enviaste para atrapar al gato perteneciente a la esposa del Daimyo del Fuego ha matado accidentalmente a la bestia. Tobirama abrió los ojos de par en par al encontrarle la excusa perfecta para usar su nueva técnica. Al fin y al cabo, si el Daimyo del Fuego se ponía remilgado con el gato de su esposa y recortaba los fondos para Konoha, habría problemas. Además, aunque no pudiera cancelar la técnica, que era lo peor que podía hacer un gato no muerto, al volverse hacia su subordinado, los ojos de Tobirama comenzaron a brillar con una luz impía. Encuéntrame un gato callejero. Cualquier gato servirá mientras esté vivo. Fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. City hums beneath this sky.